Hola, ¿qué tal? Rápidamente quiero que analicemos juntos la siguiente explicación que da el cuerpo gobernante en referencia a que ellos son parte de los 144.000 judíos vírgenes descritos en Apocalipsis 7 y 14. En su página web, en lo que describen como preguntas sobre la Biblia, bajo el título que dice, ¿quiénes van al cielo?, dicen lo siguiente. Escucharemos e iremos analizando el error, de acuerdo a lo que comprendemos. ¿Quiénes van al cielo? La respuesta que da la Biblia. Dios ha elegido a un número limitado de cristianos fieles que, tras morir, son resucitados para vivir en el cielo. Respuesta, aquí hay dos errores. Uno no dice que son cristianos, sino judíos vírgenes de las 12 tribus de Israel, y esto tiene un porqué. 2. Nunca jamás dice que morirán y serán resucitados. Esto es un error garrafal, también luego veremos el porqué. Continuemos. Después de ser elegidos, deben seguir teniendo una fe fuerte y una conducta cristiana, pues de lo contrario, no serían dignos de recibir la herencia celestial. Error, en Apocalipsis 14 se describe a los tales como predestinados a no tener faltas, son sin manchas y estos son vírgenes, varones. No corren el riesgo de perder su papel, pues Apocalipsis dice que todos ellos, en su totalidad fueron hallados perfectos y sin mentiras en su boca, y esto se nos dice de antemano, nunca jamás mintieron porque fueron resguardados para no hacerlo. Estos son sellados en la frente con el nombre de Jesucristo y de Dios, para que el mal no pueda seducirlos a pecar. Son primicias de Dios, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Por eso dice, que se pidió a los ángeles, en el capítulo 7, que detuvieran el daño que se estaba provocando en la tierra, para separar y sellar en la frente a los siervos de Dios, que de ningún modo serán tocados. Ahora sin juzgar, pues somos todos humanos y con defectos, pero, ¿el cuerpo gobernante mintió alguna vez? Lo dejo a tu criterio. Sigamos escuchando. ¿Qué harán allí? Estos escogidos serán reyes y sacerdotes junto a Jesús durante 1000 años. Constituirán el nuevo gobierno celestial, lo que la Biblia llama los nuevos cielos, que gobernará a la nueva sociedad humana, o la nueva tierra. Estos reyes harán posible que vivamos en una sociedad justa y recta, tal como se había propuesto Dios. Segunda de Pedro 3:13. ¿Cuántos irán al cielo? La Biblia dice que 144.000 personas serán resucitadas para vivir en el cielo. Respuesta sobre este error. Es verdad que serán reyes y sacerdotes, pero de ninguna manera a la altura o la posición de Cristo, en la cual sutilmente se pone el cuerpo gobernante osadamente al decir que son ellos junto a Jesucristo. Quien traerá la paz a este mundo será el Rey justo, Jesucristo, y esto no puede realizarlo nadie, solo Él. Señores, Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores y de ningún modo nadie puede usurpar esa posición como tal. Al final, y nuevamente se repite que morirán y resucitarán, lo cual no se dice en la Biblia. Esto lo hacen para sustentar que los supuestos ungidos, entre ellos, los que ya han muerto por razones del tiempo, resucitarán, porque son los 144.000. Te invito por favor que leas el texto, o luego lo haremos y notarás que nunca jamás, repito de nuevo, se dice que los tales mueren. Sigamos. En una visión, el apóstol Juan pudo ver al Cordero, Jesucristo resucitado, de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000. Revelación 14, 1-3. El monte Sión representa la posición elevada que Dios les ha dado, tanto a Jesús como a los 144.000 que reinarán con él en el cielo. Respuesta. Esto es una gran mentira. El monte de Sión siempre significó lo referente al lugar físico de Israel, más precisamente a Jerusalén según 2 de Samuel 5:7, 1 de Crónicas 11:5, 1 de Reyes 8:1 y 2 de Crónicas 5:2. Ahora Zacarías 14:4 dice: Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Esto es una referencia a Jesús, que está en concordancia con lo descrito por Juan en Apocalipsis. De ninguna manera se está haciendo una referencia a ninguna posición elevada del cuerpo gobernante, porque para tal graficación se usaría el término cielo en el mejor de los casos. ¿Qué más elevado que eso? El texto describe literalmente el regreso de Cristo,
posando sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, el cual se partirá en dos, por esto habla del monte de Sión, que aclaro, es un nombre antiguo para describir el lugar geográfico de Jerusalén. No habla de otra cosa, la Biblia es clara. ¿Agrego algo más? ¿Recuerdan el pasaje donde dos varones se acercaron a los apóstoles diciéndoles, varones galileos, ¿por qué están tristes? Preguntaron esto, porque en ese lugar es donde ascendió Jesús al cielo. Pero ¿qué más dice el texto? Dice, así como lo vieron irse, así lo verán volver. Además de otras obvias cosas, esto demuestra que si lo vieron partir desde el monte de los olivos, se cumplirá que regresará y pondrá sus pies sobre el mismo lugar, tal cual como lo dice Zacarías y Apocalipsis. Sigamos por favor. A los llamados y escogidos para reinar con Cristo en el reino de Dios, también se les conoce como el rebaño pequeño. Revelación 17:14. Esto demuestra que los escogidos son pocos, en comparación con la cantidad total de ovejas del rebaño de Cristo. Respuesta. Otro error de interpretación. Nunca dice rebaño pequeño, sino que los que están con él, vencieron. Compare versiones bíblicas y hasta verá que esta parte del texto en algunas versiones ni siquiera existe, pero dejémoslo como está. Es verdad que se muestran dos grupos en Apocalipsis, los 144,000 y la gran muchedumbre que no se puede contar. Mi pregunta es, ¿la gran muchedumbre no está con Cristo? Esto es una manipulación psicológica para tergiversar la palabra, aislando una vez más pero de forma muy profunda, la gran diferencia que ellos se autoadjudican para diferenciarse del resto de los salvos. Recordemos, ellos dicen que son los únicos que van al cielo. Pero de nuevo, comprenderemos quiénes son los 144,000, los de verdad, a diferencia de la gran muchedumbre, pero aclaro, en este caso Apocalipsis no está diferenciando estos grupos, sino que dice que todos los que están con Cristo son los vencedores y esto incluye a todos los salvos. En este caso ni siquiera está hablando solo de los verdaderos 144,000. Juan 1:12 dice: Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, agrego, o sea en el nombre de Jesucristo, y esto es en lo que es. No que es un arcángel, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice todos, por ende estos son los que vencieron, pero nunca dice rebaño pequeño. Por lógica todos, están con Jesucristo, no solo el supuesto sacrosanto rebaño pequeño. Sigamos. Conceptos erróneos sobre los que van al cielo. Lo que algunos creen. Todos los buenos van al cielo. La verdad. Según lo que Dios promete, la mayoría de la gente buena vivirá en la tierra. Jesús dijo: Ningún hombre ha ascendido al cielo. Juan 3:13. Con esas palabras dejó claro que las personas buenas que murieron antes que él, como Abraham, Moisés, Job y David, no fueron al cielo. Ellos tenían la esperanza de ser resucitados para vivir en la tierra. Respuesta. Aquí trataré de ser breve. El texto dice nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El contexto del pasaje se refiere a que Jesús le dice a Nicodemo de que él es el único que ha descendido del cielo para hablar de lo que allí sucede, ningún otro hombre lo ha hecho. Es una locura decir que Abraham y otros profetas no tendrían esperanza celestial, pues Hebreos 11:13 dice hablando de Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señores, se dice que estos eran extranjeros en esta tierra y anhelaban su verdadera patria, la celestial. Pero la osadía del cuerpo gobernante no solo despoja a estos hombres de Dios de su lugar, sino que se pone en lugar de ellos. Es posible que sus seguidores no se den cuenta de semejante barbaridad o mejor dicho vanidad. ¿Qué pensará Jehová de lo que están diciendo? A la resurrección celestial se la llama la primera resurrección. Así que habrá otra resurrección, y ésta será en la tierra. La Biblia enseña que en el reino de Dios,
la muerte no será más. Revelación 21, 3 y 4. Esta declaración tiene que referirse a la tierra, pues en el cielo nunca ha habido muerte. Respuesta. Señores, esto cada vez es más descarado. Es verdad de que la Biblia habla de una primera y una segunda muerte. Por favor, leamos lo que dice Apocalipsis 20, 6 al 13. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como vemos, dice bienaventurado, o sea dichoso, el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Lea el contexto de este pasaje, allí se dice que al final de los 1000 años Satanás será suelto y arrastrará a miles con él para rodear la ciudad santa, por cierto Jerusalén, pero descenderá fuego del cielo y los consumirá. Estos señores, es la segunda muerte, pues son los malvados los que la sufrirán, no los salvos, por eso dice bienaventurados porque no tendrán parte en la segunda muerte. Luego serán juzgados. Nunca habla de una resurrección celestial, para referirse al cuerpo gobernante y otra terrenal para los que poseerán la tierra. Eso es una mentira y manipulación para engañar a sus seguidores, que solo leen atalayas y no lo escrito. Sigamos, para ir terminando. Lo que algunos creen. Cada persona puede decidir si vivirá en el cielo o en la tierra. La verdad. Es Dios quien decide a qué cristianos fieles les dará el premio de la llamada hacia arriba, es decir, la esperanza de vivir en el cielo. Filipenses 3:14. Este llamamiento no depende de las preferencias o aspiraciones de cada uno. Respuesta muy sencilla. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con el cuerpo gobernante, con lo que acaban de decir? Por favor, ¿alguien me lo explica? Pablo nos dejó plasmadas doctrinas espirituales, y entre esas, era imitar ese deseo de proseguir la meta, alcanzar la vida eterna y la patria celestial. Pero parece que el lector se conforma con citas bíblicas que ni siquiera razona, solo da por hecho el argumento sacado de contexto. Sigamos. Lo que algunos creen. La esperanza de vivir para siempre en la tierra se le ofrece solo a quienes no son dignos de recibir el privilegio de vivir en el cielo. La verdad. A quienes vivirán para siempre en la tierra, Dios los llama mi pueblo, mis escogidos, y los benditos de Jehová. Isaías 65, 21 a 23. Ellos tendrán el gran honor de cumplir el propósito original de Dios, que seres humanos perfectos vivan para siempre en un paraíso terrestre. Respuesta: es cierto que este texto se refiere al milenio, entre otras cosas dice que no darán a luz para maldición, que plantarán viñas y comerán en paz de su fruto, que no construirán para que otro habite, etc. Pero también la Biblia dice que el milenio tendrá un fin, pues dice que son 1000 años. Luego se nos dice que Dios creará un cielo nuevo y una nueva tierra, claro que será una renovación total y es un misterio de Dios, pero esta tierra nueva tiene algo diferente a la del milenio. Apocalipsis 21 dice: y presta mucha atención, amigo testigo de Jehová. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Presta atención, el mar ya no existirá más. ¿Recuerdas que al final del milenio dice que el mar entregará sus muertos? Esto significa que aún existe verdad. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es la diferencia? Es clara. La santa ciudad, la Jerusalén celestial, descenderá para ser tabernáculo de Dios en la tierra. Esta es la primera diferencia. La segunda es que dice que ya no habrá más muerte. ¿Recuerdas que al final del milenio habrá una segunda muerte? Esto demuestra que no son lo mismo. Sé que dirás que el Salmo dice que los mansos heredarán la tierra para siempre. Justamente, a esto se refiere, más allá del cambio. Pero el reino de Dios al fin vendrá en su totalidad para cumplir lo que Jesús enseñó en el modelo de oración diciendo, vénganos tu reino. Y en otro lado dice, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y otro agrega, para que Dios sea en todo, esto es en el reino de los cielos y la nueva tierra y en todos, porque ya no habrá más muerte. Pero si insistes en que el milenio ahora es simbólico porque se dice que heredarán la tierra para siempre, porque te lo enseñó el cuerpo gobernante, claro, para que creas que tú solo estarás en la tierra para siempre y ellos en el cielo también para siempre, y no en medio del tabernáculo de Dios como lo dice la palabra, entonces lo dejaremos así. Pero para que sepas, también dice Levítico, por ejemplo, que el sacerdote debía sacrificar animales en holocausto a Dios para expiación de pecados. Esto era mandamiento perpetuo, o sea para siempre. Pregunto, ¿tú sacrificas animales? No hace falta que contestes. Se debe entender el contexto de la palabra y por sobre todo creerla, y no idolatrar a quienes la cambian para ponerse en una posición que no les corresponde ni por cerca. Sí, claro, tu cuerpo gobernante es el tal. Sigamos. Lo que algunos creen. El número 144.000 mencionado en Apocalipsis es simbólico. La verdad. Aunque hay números simbólicos en este libro, algunos sí son literales. Un ejemplo son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Revelación 21:14. Veamos otras pruebas que demuestran que el número 144.000 es literal. Revelación o Apocalipsis 7:4 registra el número de los que fueron sellados, es decir, aprobados para vivir en el cielo, 144.000, y de inmediato contrasta este número con una gran muchedumbre, que ningún hombre podía contar. Esta gran muchedumbre también recibe la salvación. Si el número 144.000 fuera simbólico y se estuviera refiriendo a un número indeterminado de personas, se perdería el contraste entre los dos. Ok, vamos a terminar aquí. Esto es ridículo de verdad, incluso increíblemente ingenuo para quien lo cree sin analizar. Aquí explican que el número 144.000 es literal, pero en el mismo verso, cuando éste describe que estos 144.000 son judíos vírgenes, varones, de las 12 tribus de Israel, que las nombra una por una para que no haya dudas a quién se refiere, etc. Aquí dicen que es simbólico, ¿puedes creerlo? Amigo, se ríen en tu cara. Pregunta, ¿de qué tribus son los 144.000 del cuerpo gobernante de Judá? ¿De Neftalí? ¿De Isaacar, etc.? ¿De cuáles? Para que se describen si son solo simbólicas. Señores, esto es una estafa espiritual muy lamentable. Los 144.000 son judíos vírgenes, porque así lo dice la palabra, sellados, apartados por Dios para la época de la gran tribulación. Esto tiene apoyo en Romanos 11 cuando Pablo habla de un remanente de esa nación, ojo, natural, no inventemos de que habla de la espiritual, lea Romanos 11 por favor, y dice que serán restaurados. Esto es un plan diferente al de la iglesia que fue salva en Jesucristo. Ahora el trato es directo con Israel, al cual según Pablo jamás desechó Dios como lo enseña el cuerpo gobernante, claro, tú decides a quién creerle, y sospecho en quién lo harás. Más allá de eso, los 144.000, no mueren, lee Apocalipsis 14 por tu cuenta y dime si encuentras el texto que diga tal cosa. Se dice que estos son primicias para Dios, que están con el Cordero en el monte de Sión, que ya explicamos lo que es, que cantan un cántico de alabanza que solo ellos saben, etc. Jamás, repito, dice que mueren, y esto es clave para que te des cuenta, claro solo si anhelas la verdad, de que el cuerpo gobernante se inventa esto para acomodarlo a ellos. Te dejo otra inquietud ahora respecto a la gran multitud. Ellos dicen que tú, el testigo de a pie, eres parte de ella.
Para información de todos, Watchtower lleva un registro de los miembros que tiene, o sea la cantidad, la cual es conocida, la cual es contada. Pero la Biblia dice que la gran muchedumbre es incontable. ¿Algo nos cierra verdad? Claro, porque estos son incontables, pues son los millones y millones que a lo largo de la historia de la humanidad alcanzaron la salvación. De hecho, son estos los que están en el cielo, pues en el contexto del capítulo 7 dice que están delante del trono, y en este capítulo, el trono está en el cielo. Es a la inversa, amigo. La gran muchedumbre es la que está en el cielo, los 144,000, en la tierra junto a Cristo en el monte de Sión, en su segunda venida, literal y visible, de nuevo según la Biblia, o sea Jerusalén como vimos. Si no me crees, lee por favor Apocalipsis 7 y 14. Pero todo queda a tu criterio. Sería largo explicar en este video la función y el papel verdadero de los también verdaderos 144,000, judíos vírgenes de las 12 tribus de Israel, que no tienen mentiras en su boca y que llevan un sello con el nombre de Cristo, y de Dios, pero de verdad, eso es otro largo tema. Amigo, el cuerpo gobernante no califica bajo ningún punto de vista para autonombrarse los 144,000, ¿está claro? No, sé que lo seguirás defendiendo, pero es bueno que se te aclare que ellos dicen lo que la palabra nunca dice. Solo te pido que analices los textos y saque tus conclusiones y de nuevo me muestres si se dice que los 144,000 morirán. Bendiciones para todos.